Si eres de las personas que vas a viajar en avión y no sabes con qué maleta vas a poder llevar, si no sabes qué es un equipaje de mano, si no sabes qué es el artículo personal, ni tampoco el equipaje de bodega, en este video te vamos a enseñar exactamente todo lo que necesitas saber para poder viajar muy cómodo con tu equipaje de mano, equipaje de bodega y artículo personal. Vas a tener absolutamente toda la información acá en este video. También cabe resaltar de que este video es algo general, ya que en cada aerolínea van a tener sus configuraciones un poco diferentes, pero en la gran mayoría van a ser muy similares. Tanto las medidas como los pesos son más o menos un aproximado, pero de todo modo recuerda que en cada una de las aerolíneas tienen unos requisitos, unas dimensiones y unos pesos algo diferente, pero en general van a ser muy cercanos. Así que en este video te vamos a explicar qué vas a poder llevar, cuáles son las dimensiones del equipaje de mano, qué puedes llevar en ese equipaje de mano y qué no puedes llevar en ese equipaje de mano. Así que estate muy tranquilo, ya que vamos a recorrer absolutamente todo el video y te voy a explicar paso a paso qué quiere decir este artículo personal y cuáles son sus condiciones. Si eres nuevo en este canal, me presento. Mi nombre es Javier y esto es Turisteando Casados, un canal que te va a ayudar a recorrer el mundo, a darte tips para tus viajes y sobre todo qué puedes hacer en cada uno de estos viajes. Así que recuerda que si te interesa este tipo de información, considera suscribirte a este canal. Bueno, ¿y cuáles son las dimensiones que tenemos para el equipaje de mano? Que es muy sencillo, es una maleta algo pequeña, la cual la puedes llevar siempre contigo en el avión. Esto va en los aparcamientos que van en la parte de arriba de los aviones y la puedes colocar allí. Y esta es la típica maleta de mano, la cual tiene unos 55 centímetros de altura, unos 25 centímetros de fondo y de ancho tiene 45 centímetros. Esto es una medida estándar. Recuerda que va a cambiar dependiendo de tu aerolínea, pero es lo más estándar que hay en el momento. Esta es una maleta que tenemos en este momento. Acá la tenemos, ¿sí? Una maleta más o menos como esta. Y lo que más les recomiendo es que este tipo de maletas no deben de ser rígidas, ya que aunque a veces sí te pueden ayudar en algunas aerolíneas, en algunas otras puede que reduzcan algunos centímetros, te la hagan medir y lo que te van a hacer es a cobrarte un precio extra simplemente por llevar una maleta rígida. Nosotros tenemos esta que la verdad es semirrígida, en esta parte no es rígida y se puede expandir. Y en esta parte sí es rígida, pero nos ayuda de que se puede comprimir, por eso no hemos tenido problemas en nuestros viajes. Actualmente la maleta está llena, como pueden ver, está un poquito pesada, por eso se me dificulta subirla, porque vamos a hacer un nuevo viaje. Y coméntanos hacia dónde crees que nos vamos a dirigir esta vez. Y recuerda que siempre van a tener la opción de llevar un artículo personal. Esta maleta no es un artículo personal, es una maleta de mano. Son muy diferentes y deben de tener muchísimo cuidado al ingresar a tu avión. El artículo personal es un morral mucho más pequeño, te lo voy a mostrar acá en estos momentos. Es un morral parecido a estos. Este tipo de artículo personal está en prácticamente todas las aerolíneas, entonces simplemente van a ser de 20 centímetros por 45 y 35 centímetros. Y acá puedes llevar absolutamente todo lo que necesites tú llevar. Tienes que llevar absolutamente todo lo que tiene que ser con documentos, lo que tiene que ver con tu dinero, lo que tiene que ver con cosas muy personales que no quieres que vaya en una maleta de mano. Y sobre todo de que no se te vaya a perder, porque recuerda que hay muchas veces, no es frecuente, pero sí pasa, de que si vas a documentar algún equipaje, se te puede embolatar el equipaje y después la empresa te tiene que darte alguna solución. El problema actual con las aerolíneas es que no todas las aerolíneas y casi prácticamente todas están teniendo la misma modalidad, y es que están ofreciendo descuentos en sus tiquetes, pero simplemente con este tipo de equipaje
que va a ser un equipaje muy pequeño, y con este se supone que tendrías que viajar. Si vas a viajar a alguna parte de varios días, pues probablemente no te vaya a caber todo tu equipaje acá, pero también se puede hacer y va a tener un costo extra llevar tanto un equipaje de estos, que sería el equipaje de mano, que sería un poco más grande, y te van a cobrar un costo extra, como también si lo vas a documentar, un equipaje documentado, que es un equipaje mucho más grande, y esto va a ser muchísimo más costoso. ¡Esto no era parte del trato! Antes de seguir con el video, siempre les voy a recomendar que verifiquen con su aerolínea, siempre verifiquen con su aerolínea cuáles son las medidas de tu equipaje. Recuerda que normalmente siempre van a haber similitudes entre este tipo de equipajes, pero siempre vayan a tener en cuenta esto, sobre todo si hacen un viaje internacional. Si hacen un viaje nacional, probablemente vas a tener exactamente las mismas medidas, pero si vas a hacer un viaje internacional o vas a moverte desde un continente a otro, prácticamente estamos hablando de los aeropuertos de Asia, de algunas aerolíneas de Asia, que este tipo de equipaje son muchísimo más reducidos. Entonces siempre les recomiendo que, si no conocen la aerolínea, revisen cuáles son las medidas de esa aerolínea. Recuerda que tú puedes llevar tu maleta, meterlas dentro de unos compartimentos, y en esos compartimentos pues vas a saber si es aceptado o no. Pero pues resulta que no vamos a ir al aeropuerto, no vamos a ir hasta allá simplemente para poder hacer este proceso. Simplemente tú lo que puedes hacer es coger un metro o cualquier otra unidad de medida para medir tus maletas. Puedes medir la maleta y lo que haces es exactamente lo mismo que harías allá, pero simplemente con la medida y mirando de que no te vayas a desfasar. Recuerda también de que las ruedas también hacen parte del equipaje, y estas ruedas también tienen que sumar en estas medidas. El peso del equipaje de mano es muy variable dependiendo de la aerolínea, pero siempre oscila más o menos entre el 10 kilogramos y 13 kilogramos, esto dependiendo de tu aerolínea, pero normalmente vas a tener este mismo rango. También recuerda que el peso de esta maleta, que sería el artículo personal, no tiene ninguna restricción. Por lo general, en la gran mayoría de aerolíneas no vas a tener ninguna restricción por peso, pero sí por medidas. También recuerda que existe el otro equipaje, que es el documentado. Este está en un rango entre 20 a 23 kilos dependiendo de la aerolínea. Los artículos permitidos en esta equipaje de mano, ¿sí? Maleta de mano, como el artículo personal, son totalmente iguales. Siempre van a tener que ser iguales. No hay ninguna diferencia, ya que todo esto va contigo dentro de la cabina del avión. Los artículos permitidos son artículos como cámaras, baterías, comida, electrónicos, y todo esto lo puedes llevar en tu equipaje de mano. También recuerda que en el equipaje de mano, sobre todo para las mujeres, pueden llevar su secador y su plancha de cabello. Sí está permitido para llevar la plancha de cabello en el equipaje de mano. También recuerda que puedes llevar cosas como medicamentos. Simplemente debes de tener una medicación médica, una orden médica, para poder hacer estos viajes. Y recuerda que hay artículos también que no son permitidos. Uno de estos van a ser armas de fuego. Obviamente no vas a poder llevar ni tampoco químicos, ni nada que se le parezca con cosas inflamables, porque eso va a ser considerado de riesgo y no te lo van a dejar subir al avión. Recuerda que también tampoco puedes llevar más de 1 litro entre sumado todos los paquetes pequeñitos que vas a llevar, ya que te recomiendo, hay unos tarritos muy pequeñitos en donde tú puedes coger tu shampoo, tu loción, tu crema o cualquier cosa así, y lo puedes llevar. Estos artículos pequeñitos no pueden superar más de 100 mililitros. No mames, güey. Ni sumado todo no puede sumar más de 1 litro. Entonces recuerda, tienen que ser empaques muy pequeñitos para que no te vayan a sumar 1 litro entre todos, ni uno solo no tenga más de 100 mililitros. Así que recuerda que también, si eres de las personas que son inexpertas al viajar,
te voy a dejar en esta parte el video de cómo tomar tu primer vuelo internacional para que tengas todos los tips y puedas viajar muy pero muy cómodamente. Así que nos vemos en el siguiente video.